45 años de contrarrelato. Algo por el estilo de alguna manera parecida se va a llamar mi próximo libro. Ayer tuve la confirmación de que se va a hacer, lo va a sacar una universidad, con lo cual tenía otro pendiente antes, pero voy a meterme con este que ya me estaba dando vueltas por la cabeza, porque quería, bueno, digamos, a partir de mi experiencia un poco lastimosa de los últimos años en materia de posibilidades de trabajo, caí en la cuenta, y no hace tanto que caí en la cuenta, de que en realidad, bueno, yo trabajo, no voy a decir los años que tengo ahora porque son muchos, pero trabajo en periodismo desde los 18, 19, empecé casi. En realidad, mira, me había olvidado, ¿cómo no voy a poner esa experiencia? Mi primera nota, la primera nota de mi vida fue para el periódico Mural El Hornero, que era la revista, era un corcho que teníamos en el colegio, en mi colegio secundario, y bueno, yo me mandé con una carta a Onganía pidiéndole que recuperara las Malvinas. Y me contestaron de la Casa Rosada, era el secretario privado, no era Onganía, pero bueno, fue la nota central, por supuesto, del periódico Mural El Hornero, con membrete de la Casa Rosada. El tipo me decía que me quedara tranquila porque las iban a recuperar muy pronto, que estaban en eso. Sí, porque yo muchas veces he dicho que no tenía vocación periodística y es cierto que no la tenía, pero se ve esa nota, en esa primera nota, y me mandé directamente, ¿viste? A, a la presidencia y con una demanda que tampoco era demasiado ligera, digamos. Pero lo que quería decir básicamente en términos del contrarrelato es que me di cuenta de que muy pocas veces en 45 años de trabajo yo trabajé en medios mainstream, digamos. Fueron contadas veces y bueno, y todavía estoy pagando por mi última incursión en un canal de televisión, en un programa nocturno que iba todos los días. No se va a perdonar, yo estoy segura de que eso no se va a perdonar, por eso a veces salgo muy fuerte contra la cancelación de las personas, porque lo vivo en carne propia y porque es producto de un linchamiento previo mediático. No hay cancelación sin algún tipo de linchamiento mediático, pero te cancelan los propios. Eso es lo más doloroso, cuando uno está preparado para lidiar con el ataque del relato hegemónico, pero no está preparado para que los propios te consideren sarnoso. Entonces, esa parte hay que saber sobrellevarla. No siempre se la sobrelleva de buen humor, te digo. A veces me quiero comer crudo a más de uno. Pero bueno, hay que saber sobrellevarlo. Lo que pasa es que después, mirando para atrás en una carrera tan extensa como la que tengo, me di cuenta de que prácticamente había trabajado en contrarrelato esos 45 años, e incluso podría después, no sé si va a dar el tiempo, pero yo creo que lo de 678 fue contrarrelato también. Fue una línea contrahegemónica, por eso lo hice. Si hubiese tenido que cursar la línea de periodismo dominante, hegemónico, seguramente no hubiese estado ahí. Y justamente eso es lo que no se perdona, que lo que está destinado, el relato, que es el contrarrelato, que está destinado a medios alternativos con poco alcance, a un circuito reducido y a poca cantidad de gente enterada de la escucha, de la necesidad de escucha y de la comprensión de un relato que contradice el relato hegemónico, que se haya trasladado a una pantalla de una televisión pública durante 7 años y que haya tenido un volumen de público en todo el país tan grande, bueno, eso es lo que no se perdona, que el relato contrahegemónico o que el contrarrelato haya llegado a un soporte masivo. Eso es, al poder, al statu quo, le resultó insoportable.
y por el momento parece que no hay nadie con ganas de arreglar ese problema. La verdad, cuando yo terminé el colegio secundario y empecé sin darme cuenta que eso conducía al periodismo, empecé dictadura, plena dictadura militar, empecé a trabajar en revistas contraculturales. Y digamos, antes de ir detallando, tampoco voy a detallar todo, pero antes de ir detallando medio por medio, ¿por qué me parece que puede servir este libro para, para la lectura, para la enseñanza de comunicación? Porque en los años en los que yo no pude trabajar, en los 4 años de Macri que no pude trabajar en medios de comunicación, trabajé sí, pero en algunos muy, muy alternativos, eh, sí trabajé como docente en varias universidades, dando cursos de posgrado, y me resultaba muy difícil enfrentarme a los alumnos de comunicación, porque yo sabía perfectamente que lo que les estaban enseñando no coincidía con la realidad de afuera de la facultad. Sabía perfectamente que había muchos de esos pibes que estaban ahí estudiando comunicación, que tenían muchas ganas de cambiar las cosas, porque yo empecé a trabajar en comunicación porque el mundo me parecía injusto y porque quería que las cosas cambiaran. Hay muchas carreras que se empiezan con ese ánimo de aportar, aprender algo para aportar y ayudar a cambiar un orden de cosas injusto. Y yo me daba cuenta en esa época que, bueno, que se iban a encontrar con un mundo que es el que vivimos ahora, donde el periodismo está subordinado, totalmente subordinado al capital. Y que si los dueños del capital te dicen que de esto no se habla o que tenés que hablar de aquello, hay que acatar. Son muy pocas las islas realmente, no es que no existan, las hay, pero son demasiado pocas para toda la gente que podría estar trabajando en contrarrelato. La mayor parte de la gente que trabaja en contrarrelato, es decir, que desmonta, que bueno, aparte habría que perfeccionar ese saber, porque muchas veces se hace de una manera muy amateur y hay una calidad profesional, una calidad de escritura, una calidad de vocabulario, una calidad de articulación de pensamientos, que eso es lo que a mí me parece que es lo que logra que el contrarrelato tenga efecto. Si el contrarrelato está mal hecho, está mal contado, está mal hablado, no tiene argumentos, o es repetitivo, o es baja línea, o es pesado, que es lo que son todos, estoy enumerando todos los defectos por los que son más comunes en el contrarrelato, que se hace con mucha voluntad, pero con poca expertise. Y lamentablemente la gente que sale con preparación profesional para trabajar en medios de comunicación, bueno, se encuentra con los medios de comunicación que existen, que la verdad que es un páramo para los que no están dispuestos a seguir la agenda del mainstream, digamos, que te la imponen. Yo en esa época, en plena dictadura, salí con ganas del colegio secundario, cuando me recibí salí con ganas de comunicar. Entonces, en esa época fue un boom de las revistas, que fue un fenómeno muy grande, había un montón de revistas contraculturales que mimeografábamos nosotros, fotocopiábamos, abrochábamos, salíamos a la calle a venderlas, digamos, yo me inicié así, sorteando obstáculos y tomando los obstáculos como parte del trabajo, con lo cual es una preparación para yo no lo sabía, pero iba a ser una preparación para mi vida profesional, porque después me lo pasé salteando obstáculos y no te digo que abrochando las hojas, pero más o menos, ¿viste? Después, todavía en dictadura, y por eso yo en todos mis programas, cuando tengo la oportunidad, el mes que viene empiezo un programa a la noche, ya daré más detalles, pero cada vez que puedo y que tengo un programa, me gusta mucho la interacción con los oyentes, pero la interacción que va un poco más allá del comentario al comentario, ¿no? Sino un poco más de cercanía, porque me inicié como lectora en periodismo, me inicié con una carta de lectores al Expreso Imaginario, que en la dictadura era también un lugar de contrarrelato muy fuerte. Y bueno, y esa fue una experiencia muy interesante, sobre todo
por el pasaje del suburbio, yo venía de Quilmes, el Expreso estaba en Belgrano, y, y bueno, y ahí estaba conocí mucha gente que a mí me parecía que estaban impresos en billetes, y no, era gente real, que participaba de los asados en la terraza de la casa de Teodoro García. Después de eso pasé a humor, y mi experiencia en humor fue bastante particular. Estuve 5 años, 3 como correctora y 2 como directora de Superhumor, que era la revista de historietas, la que antecedió a Fierro. Ahí fui muchas cosas, pero no quería dejar pasar el tema de la corrección. Para mí fue crucial haber trabajado 3 años como correctora. Era correctora de La Urraca, no solamente de humor registrado. Pasaban todas las revistas de La Urraca por una oficinita que teníamos ahí. Y pasar muchas horas por día corrigiendo textos, la verdad me enseñó un montón de escritura, me enseñó un montón de ortografía, me enseñó un montón de puntuación, me enseñó, digamos, era la praxis de cómo se articula, de aprender cómo se articulaban las oraciones, cuando una oración era larga, cuando había que cortar un párrafo, cómo era el dibujo de la página, si le faltaba blancos, si ahí te dabas cuenta que había párrafos demasiado largos, si le faltaban blancos. Entonces era experiencia como correctora. Y después ahí mismo, por ejemplo, en Superhumor fui guionista de historietas. Trabajaba haciendo guiones para una historieta que dibujaba Sanju. Y en Humor y Juegos, bueno, también tenía una sección que se llamaba Rehaceme el verso, y que era un juego de un tipo crucigrama que yo había inventado con sinónimos, y también durante un par de años trabajé haciendo eso. Después vino La Democracia, y bueno, y ahí fue mi debut en televisión con Elías Sheff en Cable a Tierra, que estaban Figueras, Gebel y Pauls, y yo. Y fue mi primera experiencia televisiva, y fue un programa interesante, pese a Elías Sheff, que era un plomazo siempre. Sí, era alguien insoportable, pero sí, me decía que nunca me voy a olvidar de esa frase, pobre Pepe, que ya falleció, pero nunca me voy a olvidar de la frase cuando me dijo: ya se nota que sos inteligente, ahora tenés que seducir a la cámara, tenés que ver a Silvia Fernández Barrio. Y bueno, a los 2 meses me fui. Digamos, ya era demasiado que me dieran esas indicaciones. Ya ahí empezó a aparecer el mainstream, ¿viste? Cuando te dicen, ya se nota que sos inteligente, seducí a la cámara, anda a cagar. Bueno, me fui. Esto es lo bueno también de estar como enamorado del trabajo y no del medio en el que estás. Cuando el medio en el que estás empieza a no dejarte moverte con soltura, a no dejarte fluir en términos de el modo de decir, los temas que tomás, la agenda que te gusta, bueno, hay que tener reflejos rápidos y poder irse de los lugares y afincarse en otro lugar rápidamente sin demasiado duelo, digamos. Es así porque el mundo del contrarrelato es un mundo inestable, donde no hay mucho dinero, donde cuesta mucho durar en el tiempo. No hay programas que duren 10 años como en la televisión abierta. El mundo del contrarrelato es un mundo fugaz, precario, pero es donde uno puede decir, por lo menos la gente como yo, puede decir lo que tiene ganas de decir y se puede comunicar con la gente que siempre está del otro lado, porque en todas estas experiencias siempre hubo mucho público del otro lado. Por supuesto que medido con una vara que nunca buscaba ni el minuto a minuto, ni el rating, ni las audiencias, ni todas esas cosas que si yo tuviera que trabajar con una cucaracha en el oído, me da un ataque de esquizofrenia a los 15 minutos, digamos, ¿no? Pero lo importante es que todas estas experiencias, después trabajé en Radio Belgrano cuando se le decía Radio Belgrado, en un programa feminista con Ana María Muchnik y Marta Merkin, por ejemplo, que fue creo que el primer programa, apareció más o menos en el mismo tiempo que estaba María Elena Walsh, en una experiencia muy corta que hubo en la televisión, en el alfonsinismo, con La Cigarra, que tampoco prosperó. Y bueno, y después ya en el 87
a unos pocos años de recuperar la democracia, nació Página 12, yo me integré a los 2 meses de su nacimiento, y bueno, pasé como 30 años, 25, 30 años haciendo de todo, haciendo absolutamente de todo, desde redactora hasta subeditora, editora de diario, editora de secciones, de muchas secciones, editora de revistas, editora de suplementos, y bueno, ahí vino la parte de la edición que es para mí la administración de egos, ¿no? La parte más difícil de la edición es lidiar con aquellos que creen que todo lo que hacen es genial y perfecto, y el editor tiene que decirle, mira, está largo, está corto, está divino, pero no entra. En fin, todo eso. Después hice por Radio Nacional un par de años un programa al que quise mucho todos los días, que se llamó El Nombre de las Cosas. Ese fue mi primer programa diario de radio, y donde empecé a disfrutar del contacto cotidiano con el público. Bueno, y después vino 678, que da para mucho, que no lo vamos a hablar acá. Y en el libro, el otro día estaba hablando con la persona que posiblemente lo edite, y le decía que como parte de estos 45 años de contrarrelato, yo quiero terminar el libro con los 4 años de censura y con mi vínculo con la gente a la que yo me dirigí toda mi vida. Y que en esos 4 años, cuando desapareció todo el mundo, cuando desapareció la política, desaparecieron los medios, desapareció todo, y uno sentía que estaba solo en un mundo que lo rechazaba, apareció esa gente a la que yo me había estado dirigiendo durante muchos años, no solo desde 678, sino desde Página 12, otros desde Humor, otros desde El Expreso Imaginario, gente que me trataba como si fuera la prima o la parienta, gente que me organizaba las clínicas, que me hospedaba en su casa, que me preparaba el flan casero, que buscaba y encontraba la manera de reparar el daño que la censura había hecho, pero porque también ahí uno entiende con el contrarrelato, porque yo creo que con el periodismo hegemónico por ahí se juega el cholulismo, se juegan otras cosas, pero con el contrarrelato lo que te encontrás, con esto voy cerrando, del otro lado, cuando conoces quién te escucha por radio, quién te lee en el diario, quién, bueno, televisión es más complicado, ahí hay mucha gratitud, porque nos pasa a nosotros también como público de otros, cuando alguien nos hace bajar una ficha y nos hace entender un poco mejor de qué va la cosa, nos hace ver un poco mejor la película del presente, y nos da herramientas para no estar tan desorientados en el medio de un periodismo mainstream que está totalmente cooptado por el interés económico. Esa gratitud es real, va de cuerpo a cuerpo. Y uno es una persona real para alguien real. Y eso es lo mejor del periodismo de contrarrelato, que no existe el público en general, ni existe el número del rating. Lo que hay del otro lado son hombres y mujeres a los que uno se dirige y que cuando se produce el contacto a uno lo tratan tan bien como a un ser humano al que se lo quiere y se lo respeta.